Bien, vamos a continuar viendo la sentencia while y el uso de la sentencia do while con algunos ejemplos adicionales. Ya vimos acá este ejemplo que servía nada más para imprimir los números del 1 al 100. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo calcular la factorial de un número. ¿Saben cuál es la factorial de un número? ¿Cuál es la factorial de un número? Por ejemplo, la factorial de 5. La factorial de 5 normalmente sale de multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, y luego por 5. Esto al final de cuentas le da como resultado 120. Esa es la factorial de 5. Si yo quiero sacar, por ejemplo, la factorial de 3, me sale de multiplicar 1, multiplicado por 2, multiplicado por 3. Esto al final de cuentas nos da 9. 1 por 2, 2, perdón, 6. Nos da el valor de 6. Esa es la factorial de un número. Puedo hacer la factorial de un número un poco más grande. La idea es que nosotros podemos ir multiplicando desde el valor final o desde el valor inicial de 1 hasta 5 o de 5 hacia acá. Entonces vamos a crearnos ese ejemplo haciendo uso del do while para ver cómo nos quedaría el código para calcular, en este caso, la factorial de ese número. Para eso nos vamos a crear un nuevo archivo aquí en la parte de las clases. Vamos a crearnos un nuevo archivo. A ese archivo le vamos a llamar factorial. Y aquí vamos a poner public static void main y ya colocamos los datos. Bien, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Ya vimos la lógica. La lógica dice de que lo que tenemos que hacer es crearnos un código que nos permita digitar un número cualquiera, y ese número cualquiera que nosotros digitemos me permita calcular en ese caso la factorial, sabiendo que la factorial en ese caso es los números multiplicados del 1 hasta el número que nosotros hayamos multiplicado. Ese generalmente es la parte de la factorial. Entonces vamos a ver cómo nos funciona o cómo crearíamos ese código. Primero, como siempre, debemos de crearnos una variable que permita, en este caso, capturar ese valor. Para eso creamos la clase scanner. Entonces usamos el mismo procedimiento, creamos una variable que se llame t, y a esa variable que se llame t le asignamos o creamos un objeto de la clase scanner. Es el mismo proceso. Luego, después de eso, debemos de definir otra variable que sería, en ese caso, la variable donde vamos a almacenar el número que vamos a introducir, que sería en ese caso la factorial. Vamos a crearnos otra variable que sería la factorial, que va a tener originalmente el valor de 1, y otra que se va a llamar temporal, que ya les voy a decir para qué lo vamos a utilizar. Entonces tenemos tres variables definidas: una que sería el número que vamos a digitar, dos que sería la factorial, que originalmente le vamos a poner el valor de 1, y el tercero que sería una variable temporal. Con eso vamos a digitar los valores. Digite el número a calcular y lógicamente ya traemos el número. Le vamos a poner que t va a ser igual a next int para capturar en ese caso el número que vayamos a colocar. ¿Ok? Bien. Antes de seguir, los ejemplos que yo les pongo acá es para que los hagan en su computadora. ¿Ok? Así que traten de digitarlo, porque esos son ejemplos que les van a servir para hacer las guías, para estudiar. Así que traten de irlos haciendo. Primero, porque si se equivocan, lo corregimos aquí. Si tienen algún inconveniente de que algo digitaron mal, lo corregimos aquí. Pero si lo dejan para hacerlo en su casa, no les va a funcionar. Allá no va a haber quien les pueda corregir o les pueda ayudar a
Así que traten de digitarlos, porque la idea es programarlos o hacerlos y ver cómo funcionan. ¿Okay? De hecho, ya vamos a hacer un ejemplo donde los voy a dejar un ejercicio. Y si no tienen el ejemplo, pues no van a poder hacer el ejercicio. Bien. Ya tenemos, hasta ahí tenemos digitado el número. ¿Ok? El número cualquiera. El número que vamos a digitar para ahí vamos a poner 5, 3 o el valor de la factorial que vayamos a calcular. Luego, después de eso, voy a asignar a la variable temporal, le voy a asignar el número que acabamos de colocar. Y ahora empezamos con la variable while. Y aquí le ponemos temporal, que va a ejecutar ese proceso mientras temporal sea mayor que 0. Vean que la idea hasta ahorita como la tenemos. Yo voy a digitar, imaginemos que voy a digitar 5. Yo voy a digitar 5 y se va a almacenar el número. ¿Okay? Luego después de eso, ese valor de número lo vamos a almacenar en temporal. Por lo tanto, la variable número como la variable temporal van a tener el valor de 5. ¿Okay? ¿Sí alcanzan a ver el tamaño de la letra? No. ¿Ahora? ¿Y ahora lo alcanzan a ver? ¿Sí? Dígame. ¿Para qué sirve? Ese lo que hace es básicamente clasificar nuestros códigos. Es como una carpeta. Entonces usted crea un paquete. De hecho, si usted se va hacia la parte del código, en esta parte de acá, y le da clic derecho, en donde dice Source Backup, va a notar que ahí le va a aparecer una opción que dice crear nuevo paquete. Entonces lo que hacemos con los paquetes es agrupar código. Digamos que yo voy a crear las clases que me permitan manejar los datos de los clientes. Entonces voy a crear un paquete que se va a llamar cliente. Y ahí voy a colocar todos los archivos que manipulan que hacen funcionar en este caso esa parte del módulo de la aplicación. Para eso sirven los paquetes. Entonces yo puedo reclasificar más adelante cuando estemos trabajando con una aplicación más completa. Ahí se van a dar cuenta que vamos a dividir los paquetes en imágenes, por ejemplo, donde yo voy a guardar las imágenes, donde voy a guardar reportes, etcétera, etcétera. Entonces así es como se clasifica. Para eso sirven los paquetes. Bien, les decía que hasta acá, si yo digitaba 5, la condición se cumple, porque va a decir si hacer mientras temporal sea mayor que 0. En ese caso, si digito 5, 5 es mayor que 0, por lo tanto sí va a entrar al bucle, así que se va a ejecutar. Ahora que ya ejecutamos o ya entramos al bucle, vamos a ponerle que la factorial va a ser igual a la factorial multiplicado por temporal. Y luego le ponemos que temporal va a ser igual a temporal menos 1. Y luego afuera del while ya podemos colocar una impresión y le decimos la factorial de, y ahí le vamos a poner entre comillas el número es, y le sumamos la factorial.
Bien, ahora que ya lo tenemos, la idea es comprobar si funciona el código que acabamos de crear. Hay que ejecutarlo y colocarle en ese caso el valor. Por ejemplo, colocarle el valor de 5 y ver si nos calcula la factorial de 5. Para ejecutarlo, ya sabemos, clic derecho sobre la parte del área donde editamos, le damos Run File y ahí nos va a pedir en ese caso el número. Yo le puedo digitar 5 y ahí me dice la factorial de 5 es 120. O sea que sí está funcionando, si hace el proceso de calcular la factorial de un número. ¿Todo le funcionó? Bien, ¿cómo funciona? Si lo corremos antes, hace años, cuando nosotros hacíamos aplicaciones y no existían muchas herramientas de depuración, lo que hacíamos era lo que nosotros llamábamos correr mentalmente la aplicación. ¿Qué es lo que hacemos básicamente acá? Primero, bueno, definimos las variables como tal y mostramos el mensaje que dice digite el número a calcular, y lo almacenamos en ese caso en la variable número a través de la función textInt, t.nextInt. Eso es lo que hace capturar el número y almacenar en la variable número. En ese caso temporal, si se dan cuenta, no está definido, pero con esto le asignamos el mismo valor de número. Por lo tanto, si yo digito el valor de 5, que sería el primero que tenemos acá, automáticamente se lo asigna a temporal. Tanto temporal como número tienen exactamente el mismo valor. Cuando entra el while, en esta línea de acá, le pregunta, ¿es temporal mayor que 0? Si temporal tiene 5, esta condición se cumple. 5 si es mayor que 0. Entra y le dice factorial igual a factorial por temporal. ¿Cuánto tiene factorial? Factorial tiene 1. Si 1 lo multiplicamos por 5, ahora factorial tiene 5. Y ahora lo que hace es que temporal le resta 1. Temporal igual a temporal menos 1. Si tenía 5 menos 1, ahora tiene 4. Cuando regresa, vuelve a evaluar la condición, pregunta si temporal es mayor que 0. 4 es mayor que 0, sí o no. Como es mayor que 0, vuelve a entrar, factorial ahora ya tiene 5 y le dice 5 multiplicado por 4, 5 por 4, 20. Ahora factorial ya tiene 20. Entra y le resta 1 a temporal, temporal tenía 4 menos 1, ahora tiene el valor de 3. ¿Es 3 mayor que 0? Sí, ¿verdad? Como es mayor que 0, vuelve a ejecutarlo, factorial igual a factorial por temporal, sería 20 por 3, 60. Ahora le restamos una temporal, temporal tenía 3 menos 1, ahora tiene 2. ¿Es 2 mayor que 0? Sí, ¿verdad? Si es mayor que 0, factorial igual a factorial por temporal, tenía 60 por 2, 120. Ahora le resta temporal, temporal igual a temporal menos 1, tenía 2 menos 1, ahora tiene el valor de 1. Todavía 1 es mayor que 0. Vuelve a ejecutarlo, 120 multiplicado por 1, 120. Temporal se queda con temporal menos 1, tenía 1 menos 1, ahora tiene el valor de 0. Con ese valor de 0 le pregunta, ¿es 0 mayor que 0? Ya no, ahí finaliza y ahora tenemos que la factorial de 5 es 120. Esa es la lógica en la que se ejecuta el programa. Algunas veces cuando nosotros necesitamos depurar alguna aplicación, básicamente tenemos que irlo corriendo mentalmente para ver qué valores van tomando las diferentes variables. Ahora, hay algunas cosas aquí que no están del todo, no es que no estén correctas, sino que pueden estar mucho mejor. Por ejemplo, esta línea que tengo acá, donde dice temporal igual a, donde dice factorial igual a factorial por temporal, la puedo abreviar. ¿De qué otra manera la puedo expresar? Esta línea que tenemos acá, vean, esta línea ¿la puedo hacer más corta? ¿O la puedo resumir? ¿O no le puedo hacer nada? ¿No? ¿Qué hay que hacerle a esa línea para que sea más simple? Nada. Eso lo vimos el lunes pasado. ¿Qué hago para que esa línea sea más simple? ¿No se acuerdan?
Esto yo lo puedo reducir así, ¿verdad? Le puedo poner factorial asterisco igual y le quito esto. Y solamente le pongo factorial asterisco igual temporal. Es como que haya escrito factorial igual a factorial por temporal. Solo que está en una sola línea, está más reducido. Esta otra línea que tengo acá, ¿la puedo reducir? ¿Podemos reducir esa línea? Puedo reducirla como temporal menos igual 1. ¿Ok? También así puede funcionar. O la otra manera, más simple, es temporal, ponerle temporal menos menos. ¿Se acuerdan? Podemos ponerlo como temporal igual a temporal menos 1 o ponerle nada más temporal menos menos. Hasta ahí hemos reducido el código, que lo teníamos un poco más grande, ya lo hemos reducido y lo hemos hecho más simple. Ahora, ¿puedo seguir reduciendo ese código? ¿Lo puedo hacer todavía más simple? O ahí hasta ahí podemos llegar. ¿Qué más le podríamos hacer para que sea más simple? Vean que hemos reducido línea por línea para ver hasta dónde podemos llegar. Vean, para hacerlo más simple, puedo borrar esta línea. Aquí puedo borrar esta línea y ponerle el menos menos acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ejecutar factorial por el valor que tenga temporal y después de haberlo multiplicado le va a restar 1. Si en teoría eso es correcto, si ahora lo ejecutamos, debería dar lo mismo. Si yo le doy clic derecho y le doy run file y le digo que calcule la factorial de 5, me sigue diciendo la factorial de 5 es 120. Si le digo que corra y ejecute me diga la factorial de 3, la factorial de 3 es 6. O sea que hasta ahí está funcionando sin ningún problema. Y si se dan cuenta, las mismas líneas que teníamos anteriormente las hemos reducido a una sola línea. ¿Okay? Pero eso depende mucho de la habilidad que ustedes tengan. No significa que como estaba antes, estaba malo. Lo que significa es que como lo hicimos antes, ocupamos más línea de código. Si ustedes quieren tener un código más profesional, pues pueden utilizar toda la bondad que les brinda el lenguaje de programación para hacer el código más legible. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasaría si en lugar de ponerle el menos menos después se lo pongo antes? Vean, solo un cambio. El temporal se lo pusimos después, pero ¿qué pasa ahora si se lo pongo antes? Se lo quitaría antes de multiplicar. ¿Y cuál sería el resultado? La cuestión sería el resultado. Vamos a ver el resultado. Ya vimos que lo quitaría antes de multiplicar, pero en el resultado, si yo le pongo 5, por ejemplo, me dice la factorial de 5 es 0. Con solo haber cambiado el menos menos a colocarlo antes, el programa dejó de funcionar. No dejó de funcionar, sino que nos dio resultados diferentes. Les voy a enseñar, quiero que vean aquí nada más en la pantalla, les voy a enseñar cómo podemos hacer para depurar esos problemas. Si en su casa les presenta alguna situación como esta y ustedes no encuentran dónde está el problema, porque tal vez alguna condición está mala, porque tal vez alguna variable no se suma o resta correctamente, lo que pueden hacer es utilizar herramientas de depuración. Lo que hacen es esto, vean, aquí donde está el número, si yo le doy clic, van a notar que la línea se tornó de color rosado. Si se tornó de color rosado, significa de que yo lo que he puesto es un punto de interrupción. Ese punto de interrupción significa que cuando yo ejecute mi aplicación, el programa se va a detener justo en esa línea. Ahora, para ejecutarlo, ya no le damos la opción que decía Run File, sino que le damos la opción que dice Debug File. Si le damos Debug File, vean que el código se puso ahora de color verde. Y el código se ejecutó o se detuvo en esa línea.
Si ahora le doy clic a esta flechita, ahora se ejecutó la siguiente línea. Van a notar que en la parte de abajo ya están apareciendo variables. Ya me aparece la variable t, ya me aparece la variable factorial, que me dice que tiene el valor de 1. O sea que ya está generando, en este caso, la respectiva variable. Y si yo le sigo dando la flechita, van a notar que ahí vamos a estar ejecutando el código constantemente. Aquí me está pidiendo el número. Venimos y digitamos el valor de 5. Y ahora se lo asigna temporal. Y vean, empieza a ejecutar el bucle. Y si se dan cuenta, aquí se está ejecutando y yo estoy viendo los valores que está almacenando. Por ejemplo, el número sigue teniendo 5, la variable factorial ya tiene 12 y la variable temporal ya tiene 3. O sea que sí, ya está funcionando. Pero desde acá yo puedo estar viendo los valores que están tomando cada una de las variables. Y ahí me doy cuenta que, por ejemplo, temporal en ese momento tiene 1. ¿Ok? Ahorita tiene 1. Si entra, como le va a restar a 1, le va a restar otro 1, me va a quedar en 0. Y lo voy a multiplicar por factorial, no importa el valor que tenga factorial. Si se dan cuenta, factorial ahorita aquí tiene 24. Pero no importa que tenga 24, como lo voy a multiplicar por 0, lo voy a multiplicar por 0, entonces ahora factorial tiene el valor de 0. El bucle finaliza y me imprime el valor que acabamos de ver. Y ahí termina el programa. Entonces, por eso el resultado es que en esta parte de acá me dice que la factorial es 0. Porque aquí, al final de cuentas, cuando tiene 1, le resta, en este caso, el valor de 1 y lo multiplica por 0. Toda cantidad multiplicada por 0 da 0. Entonces, por eso sucede ese problema. Bien, con eso ya vimos cómo funciona la parte de la factorial. Ahora vamos a crearnos otra clase. Vamos a dar clic al proyecto. En el source package vamos a crear otra clase con un Java class. Y a este le vamos a poner números pares. A la clase le vamos a poner números pares. La clase se va a llamar números pares. Bien, para que esa clase sea ejecutable, ¿qué le hace falta? El static, el public static void main le hace falta. Entonces tengo que ponerle abreviado public static void main y la tecla tab y él me lo escribe. Para no estar digitando tanto, la P, la S, la V y la N, la tecla tab y él automáticamente lo escribe. Bien,
ya tenemos la clase. Ahora vamos a definirnos aquí. Vamos a ver ahora cómo funciona el do while, porque ya vimos cómo funciona el while. Pero ahora veamos cómo funciona el do while. Le voy a poner int número igual 200, por ejemplo, y ahora le voy a poner la sentencia do. Y abajo la sentencia while. Y le vamos a decir que ejecute esto mientras número sea mayor que 0. Y aquí le vamos a poner un system.out.println. Y aquí le vamos a poner número. Y luego le ponemos número menos igual 2. Córranle y me dicen que aparece. ¿Qué le genera ese código? 200. 200 muchas veces. ¿Qué le generó? Números pares. De 200 hacia abajo. ¿Okay? Eso le generó números pares de 200 hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia ahora entre el while y el do while? Vean, ahorita se imprimieron los números pares de 200 hacia abajo, excepto el 0. Supongo que el 0 no se imprimió. Pues se imprime el 0. No, solo aparece hacia el 2, del 200 hacia el 2. Imprime los números pares del 200 hacia el 2. Eso es lo que hace este código. Solo imprimir los números pares del 200 hasta el 2. Pero la diferencia entre el while y el do while es que la condición que nosotros colocamos se evalúa al inicio en el while y en este se evalúa al final. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ejecutamos la instrucción, se dan cuenta que la variable número tiene el valor de 200, en esta parte de acá tiene el valor de 200, entra al bucle la primera vez e imprime el valor de 200 y luego le resta 2. Luego, después de eso, evalúa la expresión y le pregunta si 198 es mayor que 0. Como es mayor que 0, vuelve de nuevo al bucle y ahora imprime el 198. Y ese proceso lo repite hasta llegar al número 2. Cuando ya tiene 2, le pregunta, ¿es 2 mayor que 0? Sí, imprime el valor de 2, le resta y se queda con 0 y pregunta, ¿es 0 mayor que 0? Y ahí termina. Pero la instrucción se está ejecutando después. Ahora, ¿qué pasa? Lo voy a hacer solo en mi computadora, ustedes déjenlo así como está. Solo vean lo que sucede si al número le pongo 0. ¿Qué pasa si al número le pongo 0? ¿Qué pasaría? Sin antes de ejecutarlo. Si a la variable número le pongo 0, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? El código anterior imprimía los números pares de 200 hacia abajo. Pero ahora si le pongo 0, ¿qué pasaría? ¿Imprimiría menos 0? Vamos a ver. O imprimiría en negativos. Vamos a ver lo que pasa. Lo voy a correr. Y vean, solo imprime 0. ¿Por qué solo imprime 0? Porque el bucle se ejecuta al menos una vez. ¿Okay? O al menos entró una vez al bucle while. Realmente la condición, lo que sucede acá en el código, si se dan cuenta, lo que sucede en el código es que como tiene el valor de 0, imprime el valor de 0 y le resta 2 al valor de 0. Ya pregunta, ¿es menos 2 mayor que 0? Como no es cierto, finaliza. ¿Okay? Pero al menos lo ejecutó una vez. Esa es la diferencia.
que al menos este bloque de sentencias se ejecutó una vez. Esa es la diferencia con hacerlo con la sentencia while. Vamos a hacer un ejemplo un poco más completo del do while. Vamos a generar otra clase. Vamos a generar una nueva clase y a esa clase pónganle adivina. Así se va a llamar la clase, adivina. Con esa clase, con ese código le voy a dejar un ejercicio. Pero ahorita se va a llamar por el momento adivina. Adivina. Bien, vamos a poner el public static void main. ¿Ok? ¿Ya han jugado alguna vez el juego de adivina un número? ¿No? ¿Alguna vez le he dicho, tengo números del 1 al 100? Y que adivinemos el número. Yo pensé un número del 1 al 100. Y ustedes empiezan, 50. No, el número es mayor. 75, no, el número es mayor. 90, no, el número es menor. ¿Sí? Ya lo han jugado. Entonces, vamos a tratar de hacer ese juego. ¿Okay? Aquí les voy a dar una de las cosas que utilizan los juegos de video. Los juegos de video utilizan mucho la técnica que vamos a usar en ese momento para poder básicamente generar valores aleatorios. Vamos a hacer que la computadora genere un número al azar cualquiera, un número entre 1 y 1000, y le vamos a pedir al usuario que lo trate de adivinar. El juego va a tratar, el usuario va a tratar de adivinar cualquier número que la computadora haya generado, que nosotros no vamos a saber el número que se haya generado. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Pues básicamente lo primero que vamos a hacer es generar el número al azar. Entonces le voy a poner aquí que me voy a generar un número. Va a ser igual. ¿Cuál es la función para generar números al azar? Random de la clase que se llama mat. Acuérdense que la clase mat tiene un método que se llama random, que devuelve números al azar mayores que 0 y menores que 1. Para que yo pueda generar números aleatorios específicos, tengo que multiplicarlo por ese número, que en este caso sería por 1000. Con eso ya le estoy diciendo, genéreme un número al azar. Genéreme un número al azar entre 1 y 1000. Solo que esta mat tiene un número doble. Por ende, si multiplico un double por 1000, voy a obtener un double. Y por eso me está generando error. Estoy tratando de asignar a una variable entera un valor de tipo doble. ¿Qué hago para convertirlo a entero? ¿Qué hacemos para convertirlo a entero? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Cómo se llama? Ahí lo digo. ¿Cómo? Para convertirlo. Se llama casting. El famoso casting. Lo vamos a estar repitiendo muchas veces. ¿Cómo hago el casting? Voy a poner eso entre paréntesis. ¿Cómo hago para convertir ese resultado en entero? Aquí tenemos que colocar entre paréntesis y nt. Entonces, ese es un casting, acuérdense. Cuando yo tengo un valor entero y lo quiero convertir a un valor más grande o más pequeño, lo puedo hacer a través de casting. Ese proceso se le conoce como casting, el proceso de conversión. Bien, ahí ya tenemos la variable número. Esa variable número me va a generar valores entre 1 y 1000. Vamos a ver si es cierto. Lo vamos a mandar a imprimir por el momento. Solamente vamos a hacer la impresión para ver si me genera el número aleatorio. Le damos clic derecho y Run File.
Y vean, ahí me generó 282. Si lo vuelvo a correr, 859, 627, 179, 266, 162. O sea, sí me está generando un número al azar. Si me genera un número al azar, voy a comentariar eso, pues ya no me sirve, solamente era para mostrarlo. Ahora vamos a hacer el proceso de crearnos en la parte de introducción del dato para que el usuario adivine. Entonces vamos a crearnos con la clase scanner. Le vamos a decir que vamos a crearnos un new scanner. Que sería system.im. Si aparece en rojo, ya saben de que eso hay que importarlo. Y vamos a poner un mensajito. Vamos a poner que imprima con asteriscos. Adivina un número entre 1 y 1000. Adivina un número entre 1 y 1000. Y nos vamos a definir una variable que se va a llamar valor, que va a ser igual a 0 originalmente, que es la variable que vamos a introducir. ¿Okay? Y ahora le ponemos un do. Y abajo le ponemos el while. Y la condición que sería que ejecute este proceso mientras valor sea diferente de número. Ahí se lee, mientras ejecutar eso, mientras valor sea distinto de número. Y adentro ya podemos colocar la instrucción. Solamente la vamos a poner con un print nada más y le vamos a poner digita el número. Y aquí ya le ponemos que valor va a ser igual a t.nextInt. Bien, hasta acá la lógica de la aplicación. Si lo dejo así, me va a permitir adivinar el número, solo que va a ser de verdad adivinarlo porque no me va a dar pista. O sea, aquí no le está dando pistas. Básicamente lo que hace es que me genera un número al azar. No sabemos cuál es el número al azar. Es un número entre 1 y 1000, cualquiera puede hacer. Y luego en la parte de abajo me empieza a imprimir el valor y me empieza a pedir. Me dice digita el número y se lo asigna valor. Digamos de que el número generado al azar sea 100.
yo en esta parte de acá le digito 50, aquí le va a preguntar el valor diferente de 50, sí, ¿verdad? Vuelve a pedir otro número. Digito 75, el valor diferente de 75, sí, vuelve a pedir otro número. Y aquí se va a estar ejecutando este proceso hasta que el valor que nosotros hayamos digitado corresponda al número que nosotros acabamos de generar al azar. Hasta ahí está bien, pero el problema es de que no nos da pistas. O sea, no nos dice, digitamos el número y ahí pues vamos a estar adivinando a ver cuál número es. ¿Cómo hacemos para que el programa nos dé pistas? Para eso, en la parte interna, después de haber digitado el número, en la parte interna vamos a poner un if y le vamos a decir si el valor que nosotros digitamos es mayor que el número que que acabamos de generar al azar, ¿qué me debería decir la computadora? Si el número que yo digité es mayor que el número que ha sido generado al azar, ¿qué me debería decir la máquina? ¿Cuál sería la pista? El número es menor. El número que está buscando es menor. Entonces le vamos a poner el número es menor. En caso contrario, y aquí usamos el else if combinados, y le preguntamos si el valor que yo ando buscando es menor que el número que nosotros estamos generando, ¿cuál debería de ser el mensaje? ¿Cuál debería de ser el mensaje? El número es mayor. El número es mayor. Y en caso contrario, si no cumple ninguna de estas condiciones, si no es menor y no es mayor, ¿qué nos queda? Que lo adivinó, que ese es el número. Entonces le vamos a poner un felicidades, le vamos a poner un felicidades, adivinó el número. Así, ¿verdad? Si quieren poner los emojis, creo que es la tecla Windows punto. Presionan Windows punto y creo que les sale el iconito de esto. Windows punto. Tiene que aparecer una ventanita de icono. Windows punto para que les aparezca el emoji. Les ponen el emoji que ustedes quieran. Ahora corran el programa y traten de adivinarle a la computadora. ¿Le ganaron a la computadora?
Bien, veamos si funciona. Bien, aquí me dice, adivina un número entre 1 y 1000. No tengo ni la más mínima idea de qué número generó, solo sé que es un número al azar. Como es un número entre 1 y 1000, le voy a poner 500. Vean, me dice el número es menor, perdón. Entonces le voy a poner 250. El número es mayor, o sea, significa que está entre 500 y 250. Pongámosle 375. Es mayor, entonces está entre 375 y 500. Pongámosle 400. Es mayor, 450. Es menor, 425. Es mayor, 427. Ya lo había visto. Es adivino. Bien, eso, si se dieron cuenta, es un número al azar. La próxima vez que lo vuelva a ejecutar, si yo lo vuelvo a ejecutar, vuelvo a correr el código, por buena suerte puede ser 427. Caso contrario, vean, dice que es mayor. Ahí puedo seguir con 500, dice que es mayor. 750, dice que es mayor. 875, por ejemplo, dice que es mayor. 900 es mayor. 950, 999, 990 es menor. 975 es menor. 70 es mayor. Es mayor que 970. 974. Ahí está el número. Bien, eso que acabamos de hacer es una de las técnicas que se usan para generar juegos. De ahí es cuestión de creatividad para que ustedes puedan generar un juego cualquiera. Les voy a dar un ejemplo donde se utilizan números al azar. Ya han jugado el famoso juego de buscar parejas. Les aparecen las dos imágenes, ustedes tienen que tratar de buscar las imágenes. Puedo tener un listado de imágenes, digamos, en computadora, y en base a números al azar ordenarlos aleatoriamente. Voy generando un número aleatorio entre 1 y 10, por ejemplo, y ahí voy ordenando cada una de las imágenes. Y luego lo único que se hace es con un clic comparar la imagen que está acá con un clic con la imagen que tenemos acá con otro clic, que son números, y si son iguales, pues entonces aparece, si no se esconden. Ese es un ejemplo de números al azar. El Buscaminas, ¿ya lo han jugado alguna vez? Buscaminas también, por ejemplo, las ubicaciones donde se encuentran las minas son números generados también al azar. Solitario, vamos a solitario en Windows. Experto solitario, ¿eh? La manera en cómo ordena las cartas, en ese caso solitario, también son números generados al azar. Así que para que tengan una idea de qué cosas se pueden hacer con esos números, a veces son aplicaciones muy simples que pueden hacer que nos generen, digamos, cosas que sean virales, si lo queremos ver de esa manera. No sé si alguna vez han jugado uno que se llama, o lo jugaron alguna vez, uno que se llamaba Preguntados. Ese se hizo viral y no era un juego tan complicado de hacerlo, porque básicamente era una base de datos con una serie de palabras, y esa serie de palabras era la que se podían generar al azar para que participaran uno con otro. ¿Qué lo hizo viral? Que yo me enfrentaba contra otra persona, ¿no? Esa era básicamente el reto. Pero ahí por lo demás era una base de datos con una serie de preguntas y una serie de opciones. Y eso lo único que tenía que hacer es nada más seleccionar la correcta o la incorrecta, y eso le iba dando puntaje. Pero generar, básicamente sigue siendo generar números al azar. Así que esa es una técnica de cómo podemos hacer uso de esos valores. Bien, dejemos por un momento este juego. Ya les voy a decir que van a hacerle más adelante. Por el momento quiero que veamos el uso de la sentencia for, y vamos a crearnos un nuevo archivo.
Y a ese nuevo archivo le vamos a llamar números impares. A ese nuevo le vamos a llamar números impares. Y aquí lo que vamos a ver es el uso de la sentencia for. La sentencia for tiene una sintaxis de esta manera. Le colocamos for y colocamos expresión inicial, un punto y coma, condición, un punto y coma, expresión en cada vuelta. Luego abrimos y cerramos llaves. Y aquí adentro colocamos un grupo de sentencias. Esa es la sintaxis de la sentencia for. Funciona bastante similar a como lo hemos visto con el while y el do while. La diferencia en ese caso es que se utiliza para crear pequeños ciclos en donde generalmente hay una variable que puede aumentar, puede incrementar o decrementar. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este adivina, en donde creamos este ciclo que tenemos acá, aquí la diferencia es que el número que vamos introduciendo puede variar y el número de veces que se ejecuta es indefinido. Sin embargo, acá en este for lo que vamos a hacer es crearnos un bucle que permita ejecutarse un número determinado de veces, dependiendo de las condiciones que le coloquemos en cada una de las expresiones. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar un for y vamos a abrir o vamos a crearnos la variable i, que originalmente le vamos a decir que va a ser igual a 1. Y la condición le vamos a decir que se ejecute mientras i sea menor que 200. Y que por cada vuelta la variable i se incremente en 2. Y luego acá que imprima la variable i. Vean qué simple, a diferencia de como lo hacíamos en el while, qué simple ahora es imprimir los números impares del 1 al 200. Ahí estamos imprimiendo los números impares del 1 al 200. ¿Qué es lo que sucede? Según esto, según cómo funciona la sentencia for, aquí dice que el primer parámetro es una expresión inicial. Por lo tanto, la variable i inicialmente toma el valor de 1. Por eso se llama expresión inicial, lo que hace la primera vez. El siguiente elemento es la condición. Esta es la condición que se está ejecutando mientras el ciclo está corriendo, se está intentando leer. Luego, esta es la expresión que se ejecuta en cada vuelta. Cada vez que sucede una iteración del ciclo, cada vez que sucede una iteración del bucle, se ejecuta en este caso esta expresión. ¿Qué expresión es? I más igual 2. O sea, le suma el valor de 2 a la variable i. Constantemente está sumando el valor de 2. Por lo tanto, aquí imprime inicialmente 1. Cuando le da la vuelta, le suma 2. Ahora imprime 3. Cuando le da la vuelta, le suma 2. Imprime 5. Y así sucesivamente hasta llegar al 199. Cuando llega al 199, como la siguiente línea le pone 201, ahí termina. ¿Okay? Ahí finaliza en ese caso ese código. Con eso nos imprimimos los números pares del 1 al 200. Hay otra manera de hacerlo. Si en un examen yo les pido que me impriman los números impares y lo hacen de esa manera, es correcto. Si lo hacen de esta otra manera,
Vean que la diferencia aquí es igual a 1. Vean que la diferencia acá es que ahora le ponemos que la variable i tiene el valor de 1, que siempre va a ejecutarse ese bucle mientras sea menor que 200, y por cada vez que se ejecute el bucle, por cada vez que interactúe, por cada vez que haga una iteración, va a sumarle el valor de 1. O sea, básicamente, si lo dejo así como está, digamos que le ponemos el south, lo que haríamos sería imprimir los números del 1 al 200. Pero alguien podría haber hecho esto, le podría haber puesto un if, y le puede colocar i porcentaje 2 es igual a 1, entonces que imprima el valor de i. Ambos códigos hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que tiene más códigos. Si lo hacen así, no importa cómo lo hagan en su examen, está bien. Pero lo que deben de considerar es cuál es más pequeño, cuál es más simple. En ese caso, la primera es más simple que el segundo que tenemos en la parte de abajo. Ahora, ¿por qué creen que aquí me da error? Estoy intentando, después de las llaves del for, estoy intentando imprimir el ahí. ¿Por qué creen que da error? Parecería lógico. Si yo estoy imprimiendo la variable i, aquí va a terminar con 200, ¿ok? Y al finalizar con 200, aquí tendría que imprimir el 200. Pero ¿por qué me genera error? ¿Por qué me lo marca de rojo? Tiene que terminar en 200 o dependiendo del valor. Yo lo que quiero imprimir aquí es el valor con el que terminó la variable. Cualquiera que sea. Pero ¿por qué me lo marca en rojo? La pregunta es ¿por qué está de color rojo? Se lo menciono esto porque pues es uno de los errores clásicos cuando estamos trabajando con código, que tratamos por alguna razón en la lógica. Yo necesito sacar otra vez el valor de la variable i aquí abajo, pero no lo encuentro. Vean. Sí la podemos imprimir, porque aquí la tengo una vez, aquí te la tengo otra vez, pero la diferencia es que aquí me la marca en rojo. Vean. Porque está fuera de la entonces no tiene que imprimir porque está fuera del for. Exacto, porque está fuera del for. Vean, está fuera del for, eso significa que esta variable que se llama i, esta variable que tenemos acá, solo existe entre esta y esta llave. Solo ahí existe. Fuera de esta llave, esta variable ya no existe. Entonces lo que yo estoy intentando hacer ahorita es intentando imprimir una variable que definimos dentro de estas llaves. Pues ahí está la definición como tal, por lo tanto ahí toma los valores. Cuando ya intento hacerlo fuera de las llaves, ya no existe. ¿Cómo puedo hacer para que sí exista? Porque puede hacer que necesite que esa variable sí la podamos definir abajo. Lo que podemos hacer es colocar acá un int i, por ejemplo. Luego le quitamos el int acá y le quitamos el int acá. Y vean, ahora sí ya se quitó el error. ¿Okay? Como la variable i ya existe afuera de las llaves, ahora sí ya tengo acceso a ella. Eso normalmente se le conoce como el alcance de la variable. Desde dónde yo puedo tener acceso a esa variable. Es un error bien clásico. No es muy común que se haga eso, que les estoy mostrando, pero sí es un error clásico que uno intenta imprimir. Por alguna razón necesita imprimir el valor de esa variable que usamos en el for, lo necesito imprimir afuera. Pero si está fuera de las llaves, ya no existe. Si ya no existe, tengo que tratar de hacer que exista colocándola fuera de la llave. ¿Okay? Definiéndola fuera de las llaves.
Bien, hagamos un último ejercicio. Hay un ejercicio parecido en la guía que les voy a mandar, pero para que lo puedan hacer tienen que ver el ejercicio que les voy a mostrar ahorita. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a crear un nuevo archivo. Si ya se dieron cuenta, dentro del paquete ya tenemos un montón de archivos. Cada uno de esos son ejemplo. Y le voy a colocar como nombre tabla. Vamos a crear un último archivo que se va a llamar tabla. Y le ponemos el public static void main de nuevo. Bien, haciendo ahora uso del for, vamos a hacer que la máquina nos pida una tabla de multiplicar cualquiera y la genere automáticamente en la pantalla. ¿Ok? Para eso, pues como es una, si se dan cuenta, las tablas de multiplicar es 1 por 2, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6. Es un valor que se va ejecutando con una variable que incrementa de 1 en 1. Entonces, básicamente el uso, la forma más fácil de hacerlo es utilizando un for. Lo puedo hacer con un while, pero en ese caso la manera más rápida es hacerlo con un for. Vamos a necesitar siempre un scanner T, new scanner, y aquí le ponemos system.in. Eso lo pueden copiar de los otros si quieren para no digitarlo. Lo importamos y vamos a definir una variable que se va a llamar tabla. nTabla le vamos a poner, que sería el número de la tabla. Y a ese número de la tabla le vamos a poner en ese caso el código que nos diga digite el número de la tabla. Y solamente con un print de la tabla de multiplicar. Les voy a recordar cuando en la primaria los obligaban a aprenderse las tablas de multiplicar. Se las aprendieron obligadamente. Entonces ahí abajo ya ponemos nTabla igual a t.next int. Y ahora, ya que tenemos el número de tablas, ahí vamos a digitar, quiero la tabla del 5, quiero la tabla del 7, quiero la tabla del 10, o sea, ahí vamos a digitar el número de tabla que corresponda. Entonces ya nos podemos empezar a crear el respectivo for. Ponemos un for. Le decimos que vamos a crearnos la variable i, que inicialmente va a tener el valor de 1. Luego la variable i se va a ejecutar mientras sea menor o igual que 10. Y por cada vez que se corra, la variable i se va a incrementar. Vean, es fácil de generar el for. Le decimos siempre respetando los tres valores: valor inicial, condición y expresión por cada vuelta. Bien, ya que lo tenemos expresado, ahora vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir primero el valor de la variable i, que es la que va a llevar en ese caso los valores incremento. Luego acá vamos a poner la x. Luego le vamos a poner el signo más.
Luego, después de eso, vamos a poner n tabla. Luego vamos a poner el signo igual. Y luego, después de eso, vamos a poner y multiplicado por n tabla. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es armando básicamente cómo va a quedar la tabla. Aquí va el valor de i, aquí vamos a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ese caso en tabla, dependiendo de la tabla que digitemos acá, si ponemos la tabla en 5, va a imprimir 5 varias veces, y aquí va a imprimir el resultado de multiplicar i por n tabla, que sería, en el caso de 1 por 5, 1 por 6, 1 por 7 y así sucesivamente. Con eso ya tenemos el ejemplo de cómo funciona la sentencia for. Le damos Run File. Y acá, por ejemplo, quiero la tabla de 5. Y vean, ahí aparece la tabla de 5. Ahí aparece impresa la tabla de 5. Quiero la tabla de 9. Ahí aparece la tabla de 9. Y ahí podemos seguir jugando con ese programa. Pues básicamente lo único que hace es imprimir las tablas. Pero lo que quiero que vean es cómo se usa el for. La idea es de ver cómo es que simplificamos el uso del for Para generar el texto varias veces. ¿Preguntas? ¿Seguros? Sí. Hoy les voy a dejar la tarea, el ejercicio que van a hacer hoy. Fíjense bien, a este código, a este de adivina, el que acabamos de hacer, se lo voy a colocar en la parte de arriba. Si quieren, agréguenselo como comentarios para que les quede como referencia. Lo primero que tienen que hacer es que cuando adivinen el número, les tiene que decir que imprima el número de intentos. El número de intentos. ¿Okay? Cuando ya haya adivinado el número, que le diga cuántos intentos hizo. ¿Okay? Ahí tienen que revisar el programa y ver de alguna manera, ir contando la cantidad de veces que el usuario está intentando adivinar el número. Y dependiendo de dónde, del valor que tengan, ustedes van a decir, por ejemplo, en esta parte de acá, Le pueden colocar: felicidades, adivinó el número en tantas veces. Por ejemplo, esa es lo primero que van a intentar hacer. Es lo primero que hagan. Traten que el programa les diga el número de intentos. Y la otra que van a hacer con la misma es que solo permita 10 intentos. solo permita 10 intentos. O sea que si se pasa de 10 intentos, que en lugar que le digan felicidades, que le digan, por ejemplo, game over, por algo por el estilo, ustedes se la pueden ingeniar.
Pero la idea es de que el programa empieza a pedir el número de veces que está intentando adivinar el número, y al llegar a 10 intentos, si no lo logra adivinar, diga game over o algo por el estilo. Traten de hacerlo, porque yo les he dicho siempre que la idea de todo esto para que ustedes puedan aprender a desarrollar lógica es que traten de pensar, no le vayan a poner nada de esto a la IA, piensen ustedes, analícenlo, inténtenlo, si se equivocan vuelvan a intentarlo hasta que logren colocar estos dos ítems. Pero la idea es que traten de resolver el problema por ustedes solitos. Bien, ¿dudas? Bien, si no hay dudas,